Continuamos con el tema 2, el feudalismo, y vamos a hablar en este vídeo sobre la evolución política en Europa hasta el siglo XIII. Acordaros que los siglos siempre quitamos una centena. El siglo XIII será los años de 1200 en adelante. Vamos a hablar ahora del Sacro Imperio y las monarquías feudales. En el siglo X, que no se ve aquí, pero es el siglo X, la dinastía otónida de Alemania va a recuperar el título imperial. Recordad que hasta ese momento el emperador había sido Carlomagno y su familia la dinastía carolingia. Bueno, pues a partir del siglo X, de los años 900, la dinastía otónida de Otón, ¿vale? En Alemania, en la zona de Alemania, va a recuperar el título de emperador. O sea, los emperadores a partir de ahora van a ser alemanes. ¿Qué es lo que va a ocurrir? Bueno, pues que Otón I, de ahí el nombre de dinastía otónida, Otón I va a frenar a los invasores que van a ir arrasando Europa una vez tras otra. Otón I va a frenar la última llegada de invasores a Europa. Y Otón I, el rey de los sajones, va a ser coronado emperador y nombrado sucesor de Carlomagno en el año 962. De esta manera, con Otón I va a nacer lo que conocemos como el Sacro Imperio Romano Germánico. Sacro Imperio Romano Germánico. Vale, aquí hay muchas palabras que nos pueden llevar a confusión. Sacro, de sagrado, porque a los emperadores los van a nombrar los papas, los van a coronar los papas o los obispos, los papas de Roma. Imperio, porque es una entidad, una institución por encima de los reinos de cada país, que tiene poder en toda Europa. Romano, porque se considera heredero del antiguo Imperio Romano. Y germánico, pues porque sus reyes, los emperadores, son de origen germano. El Sacro Imperio Romano Germánico va a ocupar los países que hoy en día son Bélgica, Países Bajos, Alemania, Austria y el norte de Italia. Bastante territorio. El Sacro Imperio Romano Germánico va a convivir en Europa con las monarquías feudales. La monarquía de Francia, los reinos de la península ibérica, en Inglaterra. Ejemplo que pone el libro, las de Inglaterra y Francia. ¿Qué van a buscar estas monarquías europeas para enfrentarse al Sacro Imperio Romano Germánico? Pues estas monarquías van a buscar fortalecer su poder con el apoyo militar de las señoras feudales de su territorio. De esta manera, el título de rey también se va a convertir en hereditario. Lo van a ir pasando de padres a hijos. ¿En quién se van a apoyar los reyes para gobernar? Pues podemos dividirlo en tres partes. En la corte, que son los nobles de su confianza, de la confianza del rey, su ayudante, su consejo. Los oficiales reales, que son los funcionarios que van a hacer las distintas tareas administrativas o que haya que realizar. Y la hueste, que es el ejército. ¿De acuerdo? Entonces tenemos su consejo real, que es la corte, que está formada por los nobles de confianza del rey. Los oficiales reales, que son funcionarios que van a realizar las distintas tareas que hay que hacer. Y la hueste es el ejército, que está compuesto, lo forman las mesnadas, los soldados privados del rey y de los nobles. La hueste está compuesta por mesnadas. Como veis, hay mucho vocabulario. La hueste es lo mismo que decir ejército y mesnada es lo mismo que decir ejército privado. Bien, dentro de esta evolución política tenemos que hablar de la querella de las investiduras. Durante el siglo IX, el siglo VIII, siglo IX, siglo X, siglo XI, siglo XII, siglo XIII, la sociedad europea cristiana va a estar gobernada por dos poderes, el emperador y el papa. Tenemos el emperador en el centro de Europa como poder por encima de las monarquías feudales y tenemos al papa como poder religioso supremo
que representa la como el poder religioso supremo de la religión católica. Esto quiere decir que van a enfrentarse entre sí. El imperio y el papado se van a enfrentar porque los dos quieren poder político. Y esto lo vamos a ver en ejemplo perfecto en la querella de las investiduras. Esto es un enfrentamiento, una lucha entre el Papa y el emperador para ver quién tiene derecho a nombrar a los cargos eclesiásticos. Dicho de otra manera, se enfrenta el emperador y el Papa para ver quién puede nombrar a los obispos, a los sacerdotes, a ver a quién ponen en cada sitio que sea fiel al emperador o al Papa, que le haga caso. Tened en cuenta que los altos representantes de la Iglesia Católica tenían poder político y podían controlar territorios. Por tanto, era importante saber a quién obedecían, si al Papa o al emperador. Esto se produce porque el emperador tiene cada vez menos poder frente a los nobles y cuando acaba la querella de la investidura pierde todavía más poder. Bien, dentro de la evolución política hasta el siglo XIII vamos a estudiar 3 ejemplos dentro de Europa. El primero va a ser Inglaterra, el segundo va a ser Francia y el tercero va a ser el mundo musulmán. Comenzaremos hablando de Inglaterra. Veréis, en los siglos X y XI, para que nos ubiquemos en los años 900, 1000, en Inglaterra se va a producir el gobierno de 2 grupos, de los anglosajones y los vikingos, los daneses. Los anglosajones ya estaban asentados en territorio de la isla británica y los vikingos de Dinamarca vienen y se asientan, invaden territorio en Inglaterra y van a convivir estos 2 grupos. En el año 1666 sube al trono Guillermo el Conquistador. Y en el año 1154, siendo rey ya Enrique II, va a cambiar la dinastía, la familia que reina, va a cambiar la dinastía a la dinastía Plantagenet. En este momento, los reyes de Inglaterra van a controlar Inglaterra y gran parte de Francia occidental, que es todo este territorio en verde que veis aquí. Fijaros que controlan los reyes de Inglaterra gran parte de Francia en el siglo XII. Después, el rey francés conquistará esas tierras, pero en este momento es el rey de Inglaterra. Francia. Ya hemos hablado de Inglaterra, ahora vamos a hablar de Francia. Cuando fallece Carlomagno, los reyes pierden la autoridad en Francia en favor de los nobles. Los nobles consiguen hacer hereditarios los feudos. En el año 987 sube al trono Hugo I Capeto, que va a crear una nueva dinastía, la de los Capeto. Durante el reinado de Hugo I Capeto, los nobles van a controlar mayor territorio que los propios reyes. Esto va a ir cambiando poco a poco, pero en este momento, en el siglo X, con el reinado de la dinastía Capeta, los nobles tienen mayores territorios que el rey. Años más tarde, con la muerte del rey Felipe II, ya estamos en 1223, a la muerte de Felipe II, el reino ya ha aumentado sus territorios y riqueza, gracias a las conquistas del rey y porque ha sido apoyado por el Papa. ¿De acuerdo? Entonces tenemos que cuando Carlomagno fallece, los reyes pierden autoridad a favor de los nobles que tienen muchos territorios controlados en Francia. En el año 987, la dinastía carolingia va a terminar y sube al trono Hugo I Capeto, siendo el iniciador de la dinastía Capeta, de los Capeto. En este momento el rey ha perdido mucho poder, es muy débil, porque los nobles controlan casi todo el territorio. Si veis el mapa, lo que es azul es del rey francés y lo que es amarillo y rojo
es de los nobles y lo verde del rey de Inglaterra. Por tanto, el rey de Francia tiene muy pocos territorios que irá recuperando poco a poco. Y este llega a su punto máximo con Felipe II en 1223, cuando el reino ya ha aumentado su riqueza y sus territorios gracias al apoyo del papado. Bien, esto es lo que ocurre en Inglaterra y en Francia. ¿Qué ocurre en el mundo musulmán? Pues que hasta estos siglos, hasta el siglo XIII, se va a producir la división del califato. Si os acordáis, vimos en el primer tema que el califato omeya es reemplazado por el califato abasí. Bueno, pues el califato abasí se va a desintegrar en distintos califatos. Esa sería la cuarta fase del imperio musulmán. Aquí veis que tenemos varios imperios en distintos colores. El imperio almorávide, el califato fatimí, con capital en el Cairo, y el imperio selyúcida. Tenemos que ya han llegado los turcos, que van a crear varios estados independientes, que están dirigidos por el sultán, que es el título de rey. El más importante de todos es el imperio selyúcida, aquí, en la zona más oriental. En la zona en la que ahora se encuentran los países Irán, Irak, Arabia y Siria. También está el califato fatimí, el califato almorávide, que también ocupa parte del territorio de la península ibérica. Y durante los siglos X al XIII, durante estos siglos finales, los musulmanes, este imperio musulmán, van a sufrir el ataque constante de los cristianos y los mongoles. Los cristianos desde Europa y los mongoles desde la zona de Mongolia y Asia Central. Esto es lo que ocurre en el mundo musulmán. ¿Y en el resto del mundo? Pues tenemos que en África aparecen reinos muy prósperos en la zona del Sahel, en la zona de sur del desierto del Sáhara. Estamos hablando de la zona de Ghana, Etiopía, Hausa, Mali, y se convierten en reinos muy importantes gracias al comercio. Muchos de estos territorios se convierten al Islam por la influencia que tiene el imperio islámico desde el norte. En Asia nos encontramos con la importancia del imperio mongol, que van a ser liderados por Genghis Khan, que va a conquistar enormes extensiones de territorio en Asia. En Centroamérica aparecen las civilizaciones olmeca y maya. Y en América del Sur, la civilización inca. Y hasta aquí la evolución política hasta el siglo XIII.